La noche cayó sobre nuestra casa en Valencia, trayendo consigo ese bochorno pegajoso del verano mediterráneo. Subí a mi habitación con la esperanza de conciliar el sueño, pero al intentar encender el ventilador de techo, descubrí que no funcionaba. El aire se sentía denso, casi palpable, y sin esa suave brisa artificial, sabía que la noche sería larga. Con un suspiro, decidí probar suerte en la habitación de mi hija mayor, Sofía. Ella no estaba en casa esa noche, había salido con su esposo, Javier. Entré en su cuarto, sintiendo el frescor que aún conservaba el aire acondicionado apagado. Encendí el ventilador de pie que Sofía guardaba junto a su armario de madera clara. Un alivio instantáneo recorrió mi piel al sentir la suave corriente de aire. Me acosté en su cama, entre sus sábanas de lino que aún conservaban un ligero aroma a su perfume, una fragancia floral y dulce que siempre me había gustado. No tardé en quedarme dormida, sumiéndome en un sueño profundo. De repente, una sensación extraña me despertó. Sentí la presencia de alguien muy cerca, a mi lado. Estaba medio dormida, confusa por el cambio de habitación, pero poco a poco fui tomando conciencia. Una mano se posó suavemente en mi cintura. Mi corazón dio un vuelco. Una voz masculina, susurrando muy cerca de mi oído, rompió el silencio. Daniela, mi amor, sabes que me encanta abrazarte así, desde atrás, ¿verdad? Llevas puesto ese vestido de seda color vino que tanto me gusta, seguro que pensabas en mí. Mi mente, aún nublada por el sueño, intentaba procesar esas palabras. El aliento cálido rozaba mi nuca. La mano en mi cintura se movió ligeramente, trazando el contorno de mi figura bajo la fina tela del camisón de encaje que llevaba. He llegado justo a tiempo para sorprenderte, continuó la voz, ahora con un tono más íntimo. Esta noche no solo habrá un abrazo. Con esas palabras, sentí como me atraía más cerca, su cuerpo presionándose contra mi espalda. Mi nombre es Elena, tengo 43 años, pero muchos dicen que aparento menos. Vivo en esta casa con mi esposo, mis 2 hijas y yo. Me casé joven, por eso mi hija mayor, Sofía, ya está en edad de casarse. Buscábamos un buen hombre, trabajador, para ella. Poco después, un joven llamado Javier vino a conocer a Sofía. Nos cayó muy bien, y pronto decidimos arreglar la boda. Una vez que se fijó la fecha, Javier comenzó a visitar nuestra casa con frecuencia para ver a Sofía. Cada vez que venía, lo primero que hacía era hablar conmigo, su suegra, y conversaba como si fuera una amiga. Pensábamos qué yerno tan amable y agradable teníamos. Me trataba como a una de sus mejores amigas. El día de la boda, durante la ceremonia de despedida, le dije a Javier, cuida bien de mi Sofía, hazla siempre feliz. Es muy importante para nosotros. Él respondió con una sonrisa sincera, suegra, es mi deber hacer feliz a mi esposa. Si mi esposa es feliz, mi suegra también lo será. Jamás permitiré que las 2 reinas de mi vida estén tristes. Delante de todos, nos llamó reinas, tanto a Sofía como a mí. Su carácter abierto y despreocupado ya me era familiar, así que ignoré los comentarios de algunos parientes. Habían pasado 20 días desde la boda. Sofía y Javier estaban tan ocupados que Sofía no había tenido tiempo de hacer la tradicional visita de regreso a casa de sus padres. Estaba empezando a cansarme de llamarla constantemente. Tengo 2 hijas, Sofía y su hermana menor, Lucía, que está en la secundaria. Como me casé joven, a menudo me confunden con la hermana mayor de mis hijas. Conservo mi juventud y atractivo. En los últimos días, no había podido visitar a Sofía, aunque la extrañaba mucho. Lucía también echaba de menos a su hermana. Un día, llevé algunos dulces y fui a casa de Sofía, llena de alegría al pensar que mi hija sería feliz, ya que la relación entre ella y Javier parecía la de un rey y una reina. Los padres de Javier vivían en el campo y rara vez venían a la ciudad. Pero al llegar a casa de Sofía, me quedé impactada por lo que vi.
Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. Al verme, corrió hacia mí y se abrazó, llorando desconsoladamente. Parecía muy triste y asustada. Le pregunté la razón de sus lágrimas, pero no dijo nada y se fue a su habitación. Javier también estaba allí, pero cuando le pregunté por qué lloraba Sofía, no quiso decirme nada. Seguí a Sofía a su habitación y primero la tranquilicé. Pensé que quizás había habido una discusión entre ella y Javier. Era un matrimonio reciente, así que supuse que las pequeñas peleas eran normales. Quizás Sofía estaba enfadada con su marido. Intenté calmarla, pero no se sinceró conmigo. Cada vez que Javier entraba en la habitación, Sofía se sobresaltaba y miraba constantemente hacia la puerta. Cerré la puerta y le di un vaso de agua. Luego, volví a preguntarle, dime qué pasa. Llorar no aliviará tu dolor. Dime la verdad. Lo que Sofía me contó entonces me dejó sin palabras. Su matrimonio no tenía ni 20 días, y ya salían a la luz cosas así. Sofía me contó que había visto mensajes de amor entre Javier y otra mujer. Esto ocurrió poco después de la boda. Estaba profundamente herida. Me dijo, mamá, elegí al compañero de vida equivocado. No vi a Javier a tiempo. Sentí una rabia inmensa hacia mi yerno. No podía dejar a mi hija con un tramposo así. Inmediatamente hice la maleta de Sofía y me la llevé a casa. Javier intentó detenernos, pero no le dirigí ni una palabra y traje a Sofía de vuelta. En casa, le conté todo a mi esposo. El padre de Sofía es un hombre comprensivo. Dijo, quizás hubo un malentendido. Si los dos hablan, todo se arreglará. El matrimonio no tiene ni un mes. No está bien tenerla así en casa de sus padres. Intenta reconciliarlos. Después se fue a trabajar. Mi esposo trabaja en un puesto directivo en una empresa privada y está ocupado 9 horas al día. Así que la responsabilidad de la casa recayó sobre mí. Ese día, Sofía regresó a casa, pero lloraba sin parar. Intenté consolarla. Pasaron 2 o 3 días, pero Sofía no contestaba las llamadas de su marido. Entonces, Javier me llamó. Dijo, suegra, me gustaría hablar con Sofía en persona. Por favor, convénzala. Ella me prohíbe ir a verlas. Le respondí con firmeza, después de lo que has hecho, ¿cómo esperas que hable contigo? Sofía está enfadada ahora. No puedo decirte si querrá hablarte. Y colgué. Unos días después, Javier me abrazó ligeramente y dijo, gracias a su sabiduría, Sofía está dispuesta a intercambiar algunas palabras conmigo. No sé cómo agradecerle. Me halagó mucho. Pasaron 5 o 6 días, pero Javier se quedó en nuestra casa. En los últimos días, lo había visto durmiendo en el salón. Sabía por qué, Sofía no lo dejaba entrar en su habitación. Lo había visto con mis propios ojos. Una noche, bajé a mi habitación con una botella de agua cuando Javier me detuvo. Dijo, suegra, no me ignore usted también. Mi esposa no me deja dormir en su habitación desde hace 5 días. Desde la boda, no he recibido el amor de ella que esperaba. Empezó a hablar conmigo de cosas personales. Dijo, usted no es solo mi suegra, sino también como una amiga. Por eso hablo con tanta franqueza con usted. En esta casa, usted es la única que entiende mis sentimientos. No entendía qué sentimientos supuestamente entendía, pero parecía muy desesperado por el amor de su esposa. No tenía ni idea de que tramaba algo malo conmigo. Al día siguiente, después de la cena, todos se fueron a sus habitaciones. Sofía y yo dormíamos en una habitación, el padre de Sofía en otra, y para Javier habíamos preparado una habitación separada donde dormía solo. Era una noche oscura. Ya era la 1 de la madrugada. Javier no podía dormir debido al nuevo lugar y daba vueltas en la cama. Finalmente,
le envió un mensaje a Sofía: Sofía, vine solo por 2 o 3 días, pero ya han pasado 10. No nos hemos visto. Por favor, perdóname. Ven a verme un momento, hablemos. Luego puedes volver a dormir con tu madre. No puedo dormir. Suplicó una y otra vez, pero Sofía estaba profundamente dormida. Su móvil estaba a mi lado. No respondí. Luego llamó. Colgué y escribí un mensaje: ¿no te da vergüenza? Estoy en casa de mis padres, durmiendo con mi madre. ¿Qué pensaría si saliera ahora? Pero él siguió insistiendo: ven solo media hora, luego puedes volver con tu madre. Sentí lástima por mi yerno. Pensé que iría un momento a hablar con él. Escribí: está bien, voy. Deja la puerta abierta. Sofía dormía, y Javier no tenía ni idea de que su suegra le estaba respondiendo. Dejó la puerta de su habitación entreabierta. Me levanté de la cama y fui silenciosamente a su habitación. Estaba oscuro, las luces apagadas. Me acosté bajo las sábanas junto a él. En cuanto me acosté, Javier pensó que era Sofía. Me atrajo hacia él y me abrazó. En ese momento, me dejé llevar. En la prisa, sin pensarlo, me quité la ropa. Javier tenía prisa por hacer algo más. Me sujetó con una mano, pero de repente sintió algo extraño. Pensó: Sofía es delgada, ¿qué siento aquí? Yo era algo más corpulenta y grande que Sofía, aunque nos parecíamos físicamente. Sintió que algo no iba bien. Intentó hablar conmigo, pero permanecí en silencio. Entonces, rápidamente cogió su móvil, encendió la luz y vio que su suegra estaba acostada a su lado. Se quedó petrificado. Avergonzado, bajó la cabeza y dijo: Dios mío. ¿Qué he hecho? He cometido un error enorme. A mí no me importó mucho. Me quedé tranquila y dije con una sonrisa: yerno, ¿por qué dices eso? No ha pasado nada. No es tu culpa, yo vine a ti. Lo necesitaba. Tu suegro lleva días ocupado con su trabajo, ni siquiera me ha mirado. Yo también quería pasar tiempo contigo. Desde el día en que viniste a mi cama y me tocaste por detrás, tuve este pensamiento, pero, ¿a quién se lo iba a contar? Dime, ¿qué debo hacer? Tras estas palabras, Javier se tranquilizó un poco. Se acercó a mí y me abrazó con fuerza. En ese momento, Sofía lo vio todo. Salió inmediatamente. Al verla, me quedé completamente en shock. Intenté recomponerme y dije: Sofía, tu marido me ha mirado con malas intenciones, ha intentado hacer algo malo conmigo. No te dejaré con un hombre así. Mañana iremos a pedir el divorcio. Mientras hablaba, el padre de Sofía se acercó. Al verlo, corrí a abrazarlo llorando y le conté la mala conducta de Javier. Pero mi marido no se enfadó. Dije: padre de Sofía, un extraño ha mirado a tu mujer con malos ojos, y tú te quedas callado. Mañana separaremos a Sofía de este inútil. No la dejaré con él. Pero el padre de Sofía se rió y dijo: Elena, no sabía que también tenías esa faceta. Entonces habló Sofía: mamá, mereces un premio por tu actuación. Lo has hecho genial. Yo dije: ¿actuación? ¿De qué hablas? Ella respondió: sí, la actuación con la que querías atrapar a mi marido. Querías destruir mi matrimonio, ¿verdad? Desde el principio, enviaste mensajes de amor a Javier desde un número desconocido. No solo eso, grabaste mensajes de amor con voz distorsionada para que yo los escuchara, dudara de Javier y me divorciara de él. Continuó: pero tu primer plan fracasó. El día que Javier me encontró en casa de mis padres, me llamó afuera y me lo contó todo. Cuando me trajiste a casa, Javier comprobó el número desde el que llegaban los mensajes. Estaba registrado a tu nombre.
Queríamos saber por qué hacías esto, por eso Javier me pidió que guardara silencio. Que durmiera cada noche en el salón formaba parte de su plan. Cuando tu primer plan falló, empezaste a tratar a Javier con excesivo cariño. Los dos entendimos por qué lo hacías. Querías demostrarme que Javier tenía malas intenciones. Es fácil sembrar desconfianza en un matrimonio reciente, y eso fue exactamente lo que intentaste. Mamá, ¿por qué querías destruir mi matrimonio? Ah, me preguntaron la verdad. Dije, sí, atraje a Javier a mi habitación para acusarlo. Quería que te divorciaras para recuperar la fortuna que te llevaste. Tu padre te lo dio todo por amor, desde la casa hasta el coche. Ahora no nos queda nada más que esta casa. Nunca pensó en mi hija menor. Mi marido dijo, Elena, después de la muerte de la madre de Sofía, me casé contigo porque eras su tía biológica. Pensé que nunca marginarías a Sofía y la amarías como a tu propia hija, pero siempre has distinguido entre Sofía y tu hija biológica. Sofía nunca se quejó de ti conmigo, pero hoy has mostrado tu verdadera cara como madrastra. Las palabras de Sofía resonaron en el salón como un trueno en una tarde de verano. Mamá, mereces un premio por tu actuación. Lo has hecho genial. Su tono, aunque tranquilo, estaba cargado de una tristeza que me caló hasta los huesos. ¿Actuación? ¿De qué estás hablando, hija? Intenté replicar, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, que siempre me había hecho sentir segura, pero ahora la tela parecía pegarse a mi piel húmeda por la tensión. Mis manos, adornadas con mis anillos de plata favoritos, temblaban ligeramente. Sofía me miró directamente a los ojos, su mirada firme y penetrante. Sí, mamá. La actuación con la que intentaste tenderle una trampa a mi marido. Querías destruir mi matrimonio, ¿verdad? Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo se habían dado cuenta de mis planes? Desde el principio, continuó Sofía, su voz ahora teñida de una amargura que nunca antes le había escuchado, enviaste mensajes de amor a Javier desde un número desconocido. No solo eso, grabaste mensajes de amor con voz distorsionada para que yo los escuchara, dudara de Javier y me divorciara de él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llevaba razón. Había comprado una tarjeta SIM nueva precisamente para eso. Había pasado horas susurrando palabras dulces y provocativas al contestador, intentando imitar una voz más joven y seductora. Pero tu primer plan fracasó, añadió Sofía, con un deje de ironía en su voz. El día que Javier me encontró en casa de mis padres, me llamó afuera y me lo contó todo. Recordé ese día. Javier había parecido tan arrepentido, tan confundido. Ahora entendía por qué. Cuando me trajiste a casa, siguió explicando Sofía, Javier comprobó el número desde el que llegaban los mensajes. Estaba registrado a tu nombre. Queríamos saber por qué hacías esto, por eso Javier me pidió que guardara silencio. Que durmiera cada noche en el salón formaba parte de su plan. Miré a Javier, que permanecía en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, pero con una expresión que ahora interpretaba como una mezcla de decepción y lástima. Cuando tu primer plan falló, la voz de Sofía se elevó un poco, empezaste a tratar a Javier con excesivo cariño. Los dos entendimos por qué lo hacías. Querías demostrarme que Javier tenía malas intenciones. Recordé mis súbitas muestras de afecto hacia Javier, mis preguntas sobre su día, mis ofrecimientos de ayudarlo en lo que necesitara. Todo había sido una farsa, una manipulación burda. Es fácil sembrar desconfianza en un matrimonio reciente, y eso fue exactamente lo que intentaste. Mamá, ¿por qué querías destruir mi matrimonio? Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos oscuros. La verdad era innegable. No podía seguir mintiendo. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sí, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Sí,
Atraje a Javier a mi habitación para acusarlo. Quería que te divorciaras para recuperar la fortuna que te llevaste. Miré a mi esposo, el padre de Sofía, buscando algún signo de comprensión, pero su rostro permanecía inexpresivo. Tu padre te lo dio todo por amor, continué, sintiendo las lágrimas picar en mis propios ojos, desde la casa hasta el coche. Ahora no nos queda nada más que esta casa. Nunca pensó en mi hija menor, Lucía. Mi esposo finalmente habló, su voz grave y llena de una tristeza contenida. Elena. Cara, después de la muerte de la madre de Sofía, me casé contigo porque eras su tía biológica. Pensé que nunca marginarías a Sofía y la amarías como a tu propia hija, pero siempre has distinguido entre Sofía y tu hija biológica. Sofía nunca se quejó de ti conmigo. Hizo una pausa, su mirada clavada en mí. Pero hoy has mostrado tu verdadera cara como madrastra. Sentí como la vergüenza me quemaba por dentro. Había sido descubierta, desenmascarada. Mi plan, urdido en la oscuridad de la envidia y la desesperación económica, se había desmoronado ante mis propios ojos. El silencio que siguió a las palabras de mi esposo fue denso, casi palpable. Podía sentir la mirada de Sofía y de Javier clavada en mí, una mezcla de dolor y decepción que me hacía sentir pequeña, insignificante. Mi vestido esmeralda ya no me daba esa sensación de seguridad, ahora se sentía como un disfraz que había sido arrancado, exponiendo mis verdaderas intenciones. Bajé la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Mis manos jugaban nerviosamente con el pequeño colgante de azabache que siempre llevaba, sintiendo la frialdad de la piedra contra mis dedos temblorosos. Yo solo quería lo mejor para Lucía, murmuré, la voz apenas audible. Desde que su madre, desde que falleció, siempre he sentido la responsabilidad de asegurarme de que tenga un buen futuro. Vi cómo la generosidad de su padre hacia Sofía nos dejaba con menos, y tuve miedo. Intenté levantar la vista, buscando alguna señal de comprensión en el rostro de mi esposo, pero su expresión seguía siendo severa. Sofía dio un paso adelante. Llevaba uno de sus vestidos favoritos, de flores pequeñas sobre un fondo azul celeste, que siempre le daba un aire dulce y juvenil. Pero sus ojos estaban lejos de ser dulces en ese momento. ¿Lo mejor para Lucía, mamá?, preguntó, su voz ahora firme aunque todavía con un ligero temblor. ¿A costa de mi felicidad? ¿A costa de mi matrimonio? ¿Pensaste alguna vez en cómo me sentiría yo si tu plan hubiera funcionado? ¿Si hubiera dudado de Javier y me hubiera separado de él por tus mentiras? Sus palabras eran como puñales, hundiéndose directamente en mi corazón. Sabía que tenía razón. En mi egoísmo y mi preocupación por el futuro de mi hija menor, había pasado por encima de la felicidad de mi hija mayor. Javier finalmente habló. Su voz era suave, pero había una firmeza subyacente en ella. Elena, siempre la he tratado con respeto. Siempre he valorado su opinión y su cariño. Nunca imaginé que usted desconfiaría tanto de mí como para hacer algo así. Sus palabras me avergonzaron aún más. Javier siempre había sido amable, considerado. Incluso en los momentos en que yo había sido distante o incluso un poco cortante, él siempre había mantenido una actitud respetuosa. Mi esposo suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. Cara, no sé qué decir. Estoy decepcionado. Muy decepcionado. Siempre pensé que eras una buena mujer, una buena madre. Su mirada se dirigió a Sofía, con ternura. Tu madre estaría muy triste si viera esto. Esas palabras me golpearon con fuerza. La recuerdo, su hermana, siempre tan cariñosa con ambas niñas, sin hacer distinciones. ¿Qué pensaría ella de mi comportamiento? Un silencio incómodo llenó la habitación. Lucía no estaba en casa de una amiga estudiando. Me alegré de que no tuviera que presenciar esta escena dolorosa. Sentía el peso de la verdad aplastándome. Mis motivaciones,
aunque en mi mente parecían justificadas por mi amor maternal hacia Lucía, ahora se veían egoístas y destructivas. Había estado tan obsesionada con la idea de asegurar el futuro económico de una de mis hijas que había estado dispuesta a sacrificar la felicidad de la otra. Miré a Sofía, buscando una pizca de perdón en su rostro, pero solo encontré una profunda tristeza. Sabía que había roto algo importante entre nosotras, algo que quizás tardaría mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez sanaba por completo. La tensión en el salón era casi física, como una cuerda invisible tensándose cada vez más. Nadie hablaba, pero las emociones flotaban en el aire, pesadas y opresivas. Yo permanecía en silencio, sintiendo la vergüenza como un manto áspero cubriéndome. Mi colgante de azabache era lo único que parecía real en ese momento, la única cosa tangible a la que podía aferrarme. Sofía rompió el silencio con un suspiro largo y cansado. Se acercó a Javier y le tomó la mano. Sus dedos entrelazados eran un símbolo silencioso de su unión, una unión que yo había intentado destruir. Necesito pensar, dijo Sofía, su voz apenas un murmullo. Miró a Javier, luego a su padre, y finalmente a mí. Necesito tiempo para entender todo esto. Asentí lentamente, sabiendo que se lo merecía. Le había causado un dolor profundo, y no podía esperar que lo superara de inmediato. Su padre se acercó a ella y le acarició la mejilla con ternura. Claro, mi niña. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo importante es que estés bien. Javier asintió, apretando suavemente la mano de Sofía. Estoy aquí para ti, mi amor. Pase lo que pase. Sofía me miró una última vez, sus ojos llenos de una tristeza inmensa, y luego se fue, llevándose a Javier con ella. Los vi subir las escaleras en silencio, dejando a mi esposo y a mí solos en el salón. Mi esposo se giró hacia mí. Su rostro no reflejaba ira, sino una profunda fatiga. Cara, dijo, su voz grave, no sé qué vamos a hacer. No respondí. ¿Qué podía decir? Había actuado movida por la envidia y la codicia, y ahora las consecuencias se cernían sobre nosotros. Pasó un largo rato en silencio. Mi esposo finalmente se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín bañado por la tenue luz del atardecer valenciano. Necesito aire, dijo simplemente, y salió al jardín. Me quedé sola en el salón, sintiendo el peso de mis actos. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía fría y extraña. Subí lentamente a mi habitación. Al entrar, vi el camisón de encaje que llevaba la noche anterior tirado sobre la cama de Sofía. Un escalofrío me recorrió al recordar la confusión, el susurro en mi oído, el tacto ajeno. Me cambié y me puse un vestido de algodón suelto, sintiendo la necesidad de despojarme de cualquier recuerdo de esa noche. Me senté en el balcón de mi habitación, observando cómo la noche envolvía la ciudad. Las luces parpadeaban a lo lejos, y el aire se llenaba del suave murmullo de la vida nocturna. Pensé en Sofía y Javier. ¿Qué harían ahora? ¿Podría su matrimonio superar esta traición, esta interferencia por mi parte? Una punzada de culpa me atravesó el pecho. Mi esposo regresó al cabo de un rato. Entró en la habitación y se quedó de pie en el umbral, mirándome. Sofía y Javier se van a quedar en casa de los padres de él por unos días, dijo en voz baja. Necesitan espacio. Asentí, aunque la noticia me produjo una sensación de vacío. Cara, continuó mi esposo, acercándose lentamente, necesitamos hablar. ¿En serio? Su tono era grave, y su mirada seria. Sabía que esta conversación sería crucial, que definiría el futuro de nuestra familia. El amanecer se asomaba tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Pero para mí, este amanecer traía consigo una gran incertidumbre. ¿Podríamos superar esto? ¿Podría mi familia perdonarme? La luz del amanecer se filtraba perezosamente por las cortinas de mi habitación,
iluminando el polvo danzando en el aire. Pero en mi interior, la oscuridad persistía. La conversación con mi esposo la noche anterior había sido larga y dolorosa. Me había escuchado, con una paciencia que no creía merecer, mientras intentaba explicar, no justificar, mis acciones. Le hablé de mi miedo por el futuro de Lucía, de mi resentimiento silencioso por la generosidad con la que siempre se había tratado a Sofía. Él no había gritado, no me había culpado directamente. Su tristeza era más punzante que cualquier reproche. Me había dicho que necesitaba tiempo para procesar todo, que se sentía profundamente herido por mi engaño y por el daño que había intentado causar a Sofía y a Javier. Ahora, mientras esperaba en el salón, vestida con una sencilla bata de lino color arena, sentía cada segundo pasar lentamente. Lucía aún no se había levantado. No sabía qué decirle, cómo explicarle la tormenta que se había desatado en nuestra familia. La puerta principal se abrió y Sofía entró. Venía sola. Su rostro estaba pálido, y sus ojos hinchados revelaban una noche de insomnio. Llevaba los vaqueros que tanto le gustaban y una camiseta holgada. Su cabello, normalmente tan cuidado, caía sobre sus hombros de forma descuidada. Nos quedamos en silencio durante un instante, midiéndonos. La distancia entre nosotras parecía inmensa, un abismo creado por mis propias manos. Finalmente, Sofía habló. Su voz era baja, casi un susurro. Necesitaba hablar contigo, mamá. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué me diría? ¿Me repudiaría? ¿Me pediría que me fuera? He estado pensando mucho, continuó, caminando lentamente hacia el sofá y sentándose. En todo lo que hiciste, y por qué lo hiciste. Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas en mi regazo, esperando sus palabras como una sentencia. Sé que siempre te has preocupado por Lucía, dijo Sofía, mirándome a los ojos por primera vez. Pero, no tenías derecho a hacer lo que hiciste. No tenías derecho a intentar destruir mi felicidad. Asentí, con la garganta anudada. Lo sé, hija. Lo siento. De verdad lo siento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. No entiendo por qué, mamá. Siempre te he querido. Siempre he pensado que tú también me querías. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sí, la quería. A pesar de mi envidia, a pesar de mis oscuros planes, siempre había amado a mis dos hijas. Te quiero, Sofía, dije con voz temblorosa. Te quiero mucho. Y lamento profundamente el dolor que te he causado. Un largo silencio volvió a llenar la habitación. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Javier, comenzó a decir, y mi corazón se encogió ante la mención de su nombre. Él, está muy dolido. Pero me apoya. Dice que lo más importante es que yo esté bien. Una oleada de alivio me invadió al escuchar sus palabras. Al menos, su matrimonio parecía tener una oportunidad. ¿Y tú, Sofía? Pregunté con cautela. ¿Cómo estás tú? Ella suspiró de nuevo, mirando hacia la ventana. Estoy confundida. Dolida. Necesito tiempo. No sé si podré perdonarte, mamá. No sé si las cosas volverán a ser como antes. Sus palabras fueron como un puñal, pero sabía que eran justas. Había roto su confianza, y la confianza es algo muy difícil de recuperar. En ese momento, Lucía entró en el salón, frotándose los ojos adormilada. Nos miró a Sofía y a mí, notando la tensión en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó con voz somnolienta. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Sabía que tarde o temprano tendría que saber la verdad. Tenemos que hablar, Lucía, dije en voz baja. Mientras me preparaba para explicarle a mi hija menor el caos que había provocado,
noté algo en la mirada de Sofía. A pesar del dolor y la confusión, había algo más allí, una sombra de curiosidad, quizás incluso una pizca de intriga. «Hay algo más, ¿verdad, mamá?», preguntó Sofía, su mirada ahora fija en mí, con una intensidad que no esperaba. «Algo que no nos has contado». Mi corazón dio un vuelco. ¿A qué se refería? ¿Había algo más oculto en mis acciones, algo que ni siquiera yo había reconocido por completo? Antes de que pudiera responder, mi esposo entró en el salón. Su rostro era serio, pero en sus ojos había una determinación que no había visto en días. «Cara», dijo, su voz firme, «tenemos que tomar una decisión». La mirada de Sofía se dirigió de mí a su padre, expectante. Lucía nos miraba con confusión. El aire en el salón se cargó de una tensión palpable, un silencio preñado de futuro. Y en ese instante, vi algo en la mirada de Sofía, algo fugaz pero inconfundible, una mezcla de dolor, sí, pero también una extraña fascinación. Como si, en la oscuridad de mi traición, hubiera descubierto una faceta de mí que nunca antes había imaginado. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Y qué significaría esa extraña mirada de Sofía?